Hola chicos y chicas, primero los saludo antes de iniciar la clase, deseando que estén todos bien en sus casas junto a sus familias. El día de hoy veremos los medios masivos de comunicación. Les recuerdo que mi nombre es Constanza Garrido y esta clase está dirigida para los primeros años. Entonces, el objetivo de esta clase es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando otros elementos adicionales. Hoy nos enfocaremos a los medios masivos de comunicación, específicamente a la noticia. Entonces recordemos que los medios masivos de comunicación podemos encontrar la radio, el cine y el internet. También por otro lado la prensa escrita, subdividida en diarios, revistas y la televisión. Dentro de la prensa escrita encontramos, como ya lo habíamos visto en la guía anterior, los géneros periodísticos, y de esos géneros periodísticos también se dividen en tres ramas. La primera se relaciona con los textos informativos, y aquí nosotros encontramos las noticias, los reportajes y las reseñas. Luego encontramos los géneros de opinión, en donde vemos el editorial, la carta al director y el artículo de opinión. Nosotros en la clase anterior revisamos la editorial y la carta al director. Y luego tenemos los textos interpretativos que corresponden a las crónicas. Dentro, chicos, de todos estos tipos de géneros encontramos los tres tipos, o sus tres clasificaciones. Por un lado tenemos los informativos. Acá daré como una definición relacionada a cada uno de estos textos. Dice que los informativos entregan información acerca de hechos. No se consideran en este tipo de texto las opiniones o comentarios del responsable de la redacción, es decir, la persona que va a escribir este tipo de texto. Acá va a dejar que el lector formule sus propias reflexiones y conclusiones personales a partir de la información que se entrega. ¿Qué tipo de texto encontramos en esta clasificación? La noticia, el reportaje y la reseña. Luego de esto tenemos los de opinión, que dice que exponen el pensamiento del autor o postura del medio noticioso. Específicamente encontramos el editorial, el artículo de opinión, la carta al director y las columnas, que fueron tipos de texto que también revisamos en la clase anterior. Y para finalizar tenemos los mixtos o de interpretación. Dice que estos entregan información respecto de un suceso, pero además incorporan el comentario y pensamiento del periodista responsable. ¿Qué tipo de texto nosotros encontramos acá? Las crónicas y adicional periodismo interpretativo. A continuación veremos el primer texto informativo, que es la noticia. Aquí nosotros podemos ver la estructura de la noticia. Generalmente se trabaja con una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde lo más general hasta lo más particular. La primera parte o estructura de la noticia tenemos el epígrafe, ya que es una frase o cita al comienzo de un escrito que sugiere su contenido o expresa la idea o pensamiento. Generalmente esto es una frase muy breve que va antes del título. Luego de eso tenemos el titular o título, que va a ser la noticia a desarrollar. Luego de eso tenemos la bajada, que corresponde a la síntesis de lo más importante de la noticia, es decir, un pequeño resumen de toda la información que yo voy a entregar a partir de mi investigación. A continuación tenemos el lead, que responde las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? Es sumamente necesario, antes de escribir una noticia, responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque estas preguntas van a ordenar nuestro texto y esto va a generar que los lectores entiendan y reciban la información de manera clara. Ya cuando se altera el orden de esto, va a generar confusión en el lector y eso es lo que nosotros queremos evitar. Luego que nosotros vamos a responder todas estas preguntas, vamos a desarrollar la noticia en su totalidad
y a esto le denominaremos cuerpo de la noticia. Entonces, todos estos elementos tienen que estar presentes sí o sí al momento de redactar cualquier noticia. Veremos entonces un ejemplo para que estos puntos queden más claros. Tenemos nuevos dichos polémicos. El titular, por tercera vez directorio de TVN, llama la atención a Francisco Vidal. Tenemos la bajada. En una entrevista defendió norma europea de televisión digital. El canal prefiere la norteamericana. El LEA, por tercera vez en 3 meses en el directorio de TVN, planteó reparos a su presidente Francisco Vidal por sus declaraciones públicas. Y el cuerpo de la noticia, en una entrevista publicada por el sitio Valor Futuro, el exministro señaló que la norma de Chile para televisión digital debiera ser la europea, en circunstancias que el director ejecutivo, Daniel Fernández, con el respaldo del directorio, ha defendido el sistema norteamericano. Y acá tenemos la fuente en donde se extrajo esta noticia. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, aquí están todos los puntos de la estructura de la noticia y cada uno desarrollados a partir de su definición. También, si ustedes pueden observar, a esta noticia, que yo la tomé como ejemplo y traté de hacer una noticia bien breve, de todas formas faltan desarrollar mayor los elementos, ¿ya? El ideal es que cuando ustedes desarrollen una noticia, traten de identificar o traten de desarrollar todos los elementos en profundidad. Los elementos que me refiero son responder todas estas preguntas que hay que plantearse al momento de poder desarrollar una noticia, ¿ya? Hasta el momento les recuerdo que, vuelvo a recordar que estamos viendo textos de carácter argumentativos, ¿ya? Y específicamente hemos revisado hasta el momento columna de opinión, el ensayo, carta al director y en esta oportunidad la noticia, ¿ya? De todas formas, revisaremos estos contenidos en la siguiente clase en el caso de que existan dudas con respecto al trabajo de las guías. También recordarles que si tienen dudas me pueden escribir al correo institucional constanza.garrido@colegio-santa-maría-de-Maipú. Entonces, chicos, espero que se haya entendido a nivel general los tipos de medios de comunicación que se encuentran en la actualidad, sus clasificaciones y qué tipo de texto nosotros podemos encontrar en esta rama. La actividad que ustedes van a desarrollar en la guía es específicamente con la creación de una noticia aplicando lo revisado en esta clase. Vuelvo a recordar que si tienen dudas, me escriben para yo poder resolverla al correo. Entonces, chicos, con esto me despido, mencionando que la próxima clase veremos el concepto de publicidad y propaganda, ¿ya? Veremos las diferenciaciones entre cada uno de ellos y cómo esto lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Si quieren pueden echar un vistazo con respecto a estos conceptos para que al momento de que vean las presentaciones y lean los videos puedan desarrollarlo de manera más fácil. Un abrazo y nos vemos pronto. Cuídense.